Cuando hablábamos ya de la nueva normalidad y dejábamos atrás los meses más duros de la pandemia, volvemos a mirar de reojo las cifras de infectados en España y en Aragón. En las últimas 24 horas hemos pasado de 26 a 51 focos en todo el país. Y el Ministerio reconoce que en el caso de las 4 comarcas aragonesas en fase 2 ha podido haber transmisión comunitaria, es decir, contagios más allá de los ámbitos laborales donde han surgido. Se han detectado ya 330 positivos en Aragón, aunque el Ejecutivo dice que la situación está bajo control. Pero este último día de junio nos deja otra preocupación, la del cierre de la central térmica de Andorra. Hoy, 30 de junio, se desconecta y con ella la vida de centenares de personas que han vivido 4 décadas de minería en la provincia de Teruel. De todo ello hablamos hoy con el coordinador de Izquierda Unida en Aragón, Álvaro Sanz. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, gracias. Es una fecha histórica la de hoy, la que viven en Andorra, una fecha triste. ¿Tienen razón los trabajadores cuando dicen que no hay ni solución ni transición justa, que esto es una transición injusta? Ahora mismo, hoy cierra la central y los trabajadores de las subcontratas y de la plantilla del empleo directo siguen sin tener ninguna certeza. Saben que van a trabajar un mes algunos, saben que otros ya se van a la calle, como los trabajadores de Maesa, y no tienen garantías de inserción profesional, y en una circunstancia como esta, después de tantísimos años de explotación por parte de la empresa y después de tantísimos años de conocimiento por parte de las administraciones, tenía que haber habido una garantía ya. Por lo tanto, eso es algo que creo que hay que poner encima de la mesa, hay que exigir con urgencia y celeridad que cuando menos los trabajadores y las trabajadoras directamente implicadas en el funcionamiento de la central que cierra hoy tengan hoy también ya un futuro concreto, un futuro cercano. Por lo tanto, sí hay incertidumbre y desde luego debe ocuparnos el resolverla con urgencia y celeridad. Una de las quejas que además hemos escuchado en directo en este programa, hemos entrevistado tanto al presidente del comité de empresa como al portavoz de las subcontratas, nos decían que han hablado con presidentes de gobierno, han hablado con todos los partidos políticos y que han recibido buenas palabras, pero ya está, no han recibido nada más, no tienen soluciones encima de la mesa. Claro, el problema es ese, o sea, decir, sí, la formación la hemos exigido, está bien, habrá muchos trabajadores que incluso por sus condiciones laborales, por sus horarios laborales, no puedan habilitarse a esa formación, pero después de esa formación vendrá un tiempo de trabajo y después ¿qué? Es decir, no hay, primero, claridad para poder seguir en la actividad productiva, es decir, tener un trabajo a partir del mes que viene, para muchos de ellos, y por otro lado, bueno, pues ha habido mucho discurso teórico sobre el cómo transitar hacia una nueva economía limpia de carbono, pero se han dado pocos pasos para una cosa que es fundamental, que es la reindustrialización de nuestros territorios. Es decir, yo creo que si algo ha puesto en claro también esta pandemia es la necesidad de tener capacidad de producir cuestiones esenciales, mascarillas, etcétera. No vale con tener dinero para ir a comprar a mercados exteriores, sino que tenemos que tener capacidad y soberanía productiva para producir. Y decían que estas situaciones son también una oportunidad. Lo que pasa es que la oportunidad hay que acompañarla con prisas para reactivar las economías territoriales y para reindustrializar, no para otras cosas. Para otras cosas se están teniendo. Lo que exigimos nosotros es que nos pongamos a trabajar, pero más allá de las palabras. Vamos a concretar esas alternativas productivas, ¿no? Alternativas que ellos esperaban en ese plan prometido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que no llegan. No hay concreciones, no hay dinero más allá de esos 27 millones de euros que ahora parece que pueden llegar en octubre, cuando se relance todo esto, según han anunciado fuentes del Ministerio, pero de momento no hay nada concreto ni se sabe lo que va a llegar a Aragón. Y sobre todo porque falta un plan en el que lo público rija, es decir, sabemos que el ámbito rural deja de ser atractivo por su posición logística, por su especialización laboral, para determinadas inversiones de capital privado, es decir, de empresa privada. Bueno, pues lo que tiene que hacer el Estado también es asumir ese protagonismo desde lo público y ser motor de transformación de la economía, impulsando también actividades productivas desde lo público. Eso se podía haber hecho hace mucho tiempo ya en torno a sectores estratégicos. Yo recuerdo que discutíamos en campaña, por ejemplo, la necesidad de reindustrializar, por ejemplo, en torno a la industria farmacéutica, que ahora se nos llena tanto la boca. Bueno, pues podríamos haber empezado ya a generar espacios productivos desde lo público que hicieran de motor y de tractora, acompañados también, evidentemente, de la iniciativa privada, que se sumaría una vez estuviera el campo abierto. Pero no se puede dejar en manos del sector privado aquello que no ha sido en su día, pues bueno, atractivo para el sector privado. Y el caso del medio rural, de la despoblación, de la España vaciada, es
es un ejemplo claro. Lo que no es rentable, pues ahí no se invierte. Y lo que hay que hacer es hacer que eso sea rentable. Y para eso lo público tiene que ir más allá de disposición de fondos para la iniciativa privada y más allá de palabras. Tiene que actuar con economía productiva, reindustrializando en torno a planes concretos que valoricen una nueva economía. ¿Y estas propuestas de Izquierda Unida están cayendo en saco roto? Se lo pregunto porque Izquierda Unida forma parte del gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros estamos situando esto encima de la mesa en todos los lados. Y es verdad que aquí también. Bueno, lo que pasa es que la fuerza política que tiene esta formación es la que tiene. Y yo espero que la gente bueno, pues entienda que para que esto suceda tiene que haber pues, más fortaleza en las instituciones de posiciones políticas que, bueno, lo único que dicen es una cuestión muy concreta. Si le pedimos a lo público la responsabilidad de desarrollar políticas, le tenemos que dejar tener también la capacidad para poderlo hacer. Y yo creo que ese es el problema que ahora mismo tenemos, ¿no? Tenemos que satisfacer muchas necesidades, pero hay unos dirigentes políticos que entienden la economía desde la nula participación del Estado en la misma, ¿no? Y eso es un error económico también a futuro porque nos hace más débiles económicamente. Aquí el Gobierno de Aragón también ha ido anunciando llegada de empresas, negociaciones con distintos sectores. El consejero Aliaga, aquí mismo, en esa silla donde usted se sienta ahora, nos dijo que estaba hablando con una multinacional con sede en Estados Unidos que podría llegar aquí. Sí, no se sabe nada de ninguna, Izquierda Unida tampoco tiene ninguna idea de por dónde pueden ir los tiros. No conocemos, ¿no? Ha habido debates en el Pleno con respecto a este asunto en el que bueno, hay que hacer las cosas en secreto. Es un problema que va más allá. Es decir, si no tenemos un plan definido y acordado política y socialmente y no tenemos la voluntad de llevarlo a la práctica más allá de la iniciativa privada, es decir, con la iniciativa privada, pero más allá también de la iniciativa privada, vamos a estar siempre a disposición de los intereses de empresas que tendrán sus objetivos y tienen sus objetivos absolutamente legítimos de negocio, pero que evidentemente en el medio rural aragonés hace falta algo más. Y ese algo más es la garantía de que, independientemente de que sean o no sean atractivos para el interés privado, lo público sí va a reindustrializar y va a hacer el trabajo. Decía yo que hoy es un día histórico para la central térmica de Andorra, pero también seguimos preocupados con la actualidad y por esos rebrotes de coronavirus. Aragón lleva unos días estando a la cabeza. Ayer fue el primero de 4 días en el que no estaba a la cabeza estaba Andalucía. En cuanto a estos rebrotes, Sanidad aquí dice que están controlados. ¿El Gobierno de Aragón cree, en su opinión, lo está gestionando bien? A ver, yo creo que Salud Pública ha hecho un trabajo importantísimo en Aragón. Yo creo que hay que solicitar más medios para precisamente la salud pública, la preventiva y la comunitaria y la atención primaria, que es el elemento fundamental que ahora nos está permitiendo precisamente ese rastreo rápido, ese seguimiento de casos, ese diagnóstico y ese aislamiento domiciliario, y eso pasa por creernos precisamente el fortalecimiento de esas redes básicas y de esa salud comunitaria. Es una cuestión también de percepción social. Ahora mismo lo que debería de tener claro la ciudadanía, y tenemos claro todos y todas, espero, y eso nos obligaría a actuar con la máxima responsabilidad, es que tenemos que entender que estamos conviviendo con el virus, con la enfermedad, y que todo aquello que esté en nuestras manos tenemos que hacerlo. Por lo tanto, hace falta una política de reducción de riesgos muy importante que nos permita en un momento determinado decir esto por qué ha pasado, ¿hemos hecho todo lo posible o no? Y decir sí, hemos hecho todo lo posible, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva el ámbito sanitario está cumpliendo con todas esas recomendaciones, pero a veces tenemos como cierta necesidad de volver a una normalidad que no va a ser normal hasta que no tengamos la vacuna, y por lo tanto yo siempre llamo a la cautela, ¿no? Sin salud y sin un estado de control de la epidemia va a haber más brotes, vamos a ver más episodios aquí en Aragón y en otros sitios casi con total seguridad hasta que tengamos la vacuna, pero sin tener esa capacidad rápida de conexión con salud, de detección de casos, de aislamiento, de rastreo y sobre todo de precaución previa por parte de las ciudadanías, pues va a ser complicado recuperar la actividad económica normal. En fin, va una cosa ligada íntimamente a la otra. ¿Y es partidario de confinamientos selectivos, como dice el Ministerio de Sanidad? Bueno, yo creo que eso lo tiene que determinar evidentemente la salud pública, ¿no? Sanidad o los expertos sanitarios y epidemiólogos. Yo creo que esta pandemia también ha arrojado mucha epidemiología de bar, permíteme la expresión, incluso en el ámbito parlamentario, y creo que hay que ponerse en manos de los profesionales, y sí que es verdad que hay que establecer protocolos claros de actuación, ¿no? Vamos a tener episodios, como te digo, yo creo que casi con total seguridad, y en cualquier caso vamos a la vuelta de septiembre vivir bueno, pues la vuelta al cole y algún
alguna otra vuelta, una actividad de una forma mucho más normalizada, y lo que no podemos permitir es que ni el ámbito educativo ni el ámbito productivo sean vectores de contagio, y por lo tanto lo que hace falta es esa llamada a la política de reducción de riesgos, a la minoración. Es algo, por ejemplo, que Izquierda Unida está poniendo encima de la mesa, de los ratios en la medida de lo posible para garantizar esa política de reducción de riesgos, y sobre todo, una vez que suceda cualquier episodio, dejar en base a esos protocolos que Salud Pública actúe, y actúe diligentemente, como yo creo que se está haciendo en otro orden de cosas. Habla de la vuelta al cole. Le quiero preguntar por ese plan de contingencia presentado por el Departamento de Educación. Aquí tuvimos al consejero y nos comentó que de momento las ratios no van a bajar, que por ejemplo tampoco saben cuántos profesores van a contratar. Se cree que se van a contratar, pero no tienen el número. ¿Está de acuerdo con ese plan? Algunos centros se quejan de que se deja mucho peso en cada centro para que decida y organice. ¿Qué le parece? Pues no estamos de acuerdo. Izquierda Unida ya en el último pleno ya se lo hicimos saber al consejero y también al presidente de la comunidad. Izquierda Unida había acordado la reducción de ratios, había acordado también la reducción de horas lectivas. Entendemos que ahora las dos cosas es complejas. Horas lectivas para clase, no para preparación de clase de los docentes. Ahora comprendemos que es complicado, pero la reducción de ratios es fundamental también desde una perspectiva sanitaria, a nuestro juicio, ¿no? Y consideramos que a estas alturas estamos ya casi en el mes de julio. El año pasado ya salió la primera convocatoria para la cobertura de plazas de interinos el 31 de este mes. Pues tenía que haber una planificación clara de cara a esos refuerzos necesarios que garantizasen pues una minoración de ratios, y en cualquier caso una política de desdobles importante. Aquí hay que hacer una reflexión también, que es la necesidad de inversión de nuestra educación. En capítulo 1, en personal, pero también en instalaciones, porque es otro de los debes que esta pandemia nos va a poner encima de la mesa. Difícilmente puedes desdoblar, puedes reducir ratios y mantener la educación presencial si no tienes espacios físicos. Yo creo que ahí se podrían arbitrar medidas, ya se lo hicimos saber también al consejero, pero desde luego ahora mismo para nosotros la reducción de ratios es algo importante, y es verdad que el consejero no aclaró cuántos docentes iba a contratar. Y para todo esto hace falta dinero. Hace unos días el consejero Anadón, el consejero de Hacienda, presentaba esos 500 millones de euros que va a habilitar el Gobierno de Aragón para diversas medidas que van a financiar parte de esas medidas que están incluidas en la estrategia aragonesa por la recuperación económica y social. ¿Le parecen suficientes esos 500 millones? ¿Va demasiado lento este proceso? Yo creo que hay que hacer una reflexión general. Este momento exige participación de lo público. Lo decíamos antes, nos están pidiendo responsabilidades a las instituciones, pero las capacidades que tenemos son las que tenemos. Ya a nivel de Estado, España está 7 puntos por debajo de la media en ingresos por presión fiscal. Eso es una realidad. Por lo tanto, en un momento como este, es complicado que en España se haga una política de incentivo fiscal porque no tenemos margen. Por otro lado, tampoco tenemos margen para recuperar económicamente los recursos necesarios allá donde están y hacer justicia fiscal, haciendo que los que más tienen, más aporten para salir de esta crisis, y es algo que tampoco se quiere hacer. Por lo tanto, al final vamos a deuda. Y ir a deuda significa pues, que a futuro tendremos que pagarla con una estructura fiscal que prima los grandes patrimonios y las grandes riquezas y carga sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, a través del impuesto de la renta o a través del consumo de productos cotidianos, buena parte de los ingresos vía fiscal del Estado. Por lo tanto, ¿es necesaria la deuda ahora mismo? Sí. Superar la austeridad es claro que se ha sido imprescindible, ¿no? Es decir, Europa ya ha dicho que con las normas de austeridad y de estabilidad presupuestaria esto no salimos de ninguna de las maneras. Vale. Una vez superado eso, lo que hace falta es reformular nuestro sistema productivo para tener actividad productiva propia, pero también nuestro sistema fiscal para garantizar que lo que dice la Constitución se cumple, que es que el que más tiene más pague, que ahora no pasa en este país, ¿no? Y con ese dinero y con la deuda poder acometer también políticas sociales y de cambio de modelo productivo para la reactivación de la economía de forma más sostenible, ¿no? Yo creo que esos son los ejes que debería de estar impulsando tanto el Gobierno del Estado, que lo está intentando, como el Gobierno de Aragón, pero no vemos que vayan por ahí las urgencias de nuestra comunidad autónoma. Reconversión del ingreso aragonés de inserción. ¿Qué le parece que el Gobierno de Aragón reconvierta este impuesto que había aquí en la comunidad autónoma en una prestación complementaria al ingreso mínimo vital? Las prestaciones, buscar un espacio de coordinación, de complementación es imprescindible con el ingreso mínimo vital. Ahora bien, con una lectura muy somera, porque la verdad es que no he tenido tiempo de analizarlo en profundidad, pero sí lo hemos podido leer, hay 3 o 4 cuestiones que nos preocupan, ¿no? Primero, recordar que eran complementarias, y es verdad que aconsejaban no acabar con las rentas mínimas garantizadas de las comunidades autónomas, el propio texto del ingreso mínimo vital. Por lo tanto, también quizá la desaparición
aparición como tal y la reconversión a una medida estructuralmente complementaria al ingreso mínimo vital pudiera no ser una de las mejores opciones. En cualquier caso, es verdad que hay que hacer medidas complementarias, hay que buscar medidas complementarias. Luego, cuestiones, que se dé cobertura a determinados sectores que quedaban fuera del ingreso mínimo vital es correcto, lo pedimos en el Pleno, así lo ha planteado la consejera y nos parece bien. Ahora bien, en este momento en el que hay muchas familias que sin estar en situación de vulnerabilidad corren el riesgo de caer en esa situación de vulnerabilidad, deberíamos de arbitrar mecanismos para ampliar la cobertura de las prestaciones garantizadas. Y eso supone no mirar solos a los que ya están, a las familias que ya están en situaciones de mucha precariedad, sino también a aquellas que corren el riesgo de caer en los círculos de pobreza. El otro día Oxfam decía que en Aragón vamos a ser la tercera comunidad en la que incremente la pobreza, hasta 10 puntos, ¿no? Yo creo que hay que reaccionar para evitarla. Está muy bien la inserción, está muy bien la inclusión, evidentemente, pero también está muy bien la prevención. Al haber recursos de Madrid, este recurso del ingreso aragonés de inserción nos debería haber permitido ampliar la cobertura. Nosotros, desde luego, eso es lo que exigiremos con las medidas complementarias, más allá de esa renta, esa prestación complementaria autonómica, pues tenemos las ayudas familiares, de integración familiar, las ayudas de urgente necesidad, pero lo que hay que hacer sobre todo es dotar al sistema de unas garantías que amplíen la cobertura para evitar que el incremento de la pobreza se cebe en aquellos que hoy todavía no están en una situación de especial vulnerabilidad. Nos quedamos sin tiempo y le voy a plantear una última pregunta en clave estrictamente política que casi le pido que sea un sí o un no. Maru Díaz ha sido elegida en estos últimos días coordinadora de Podemos en Aragón. Dice que una de sus propuestas es aunar a la izquierda frente a la derecha. ¿Está usted también en esta línea? ¿Van a estudiar Unidas Podemos en Aragón? Bueno, Izquierda Unida es un proceso histórico de unidad de la izquierda. Izquierda Unida trabajó en las últimas elecciones para ir en unidad. Sí, pero visto lo que pasó, por ejemplo, con Zaragoza en Común en el Ayuntamiento... Sí, y desde luego Izquierda Unida sigue teniendo la vocación intacta de buscar la unidad de la izquierda del Partido Socialista, con propuestas transformadoras de cambio de modelo y también de justicia social. Álvaro Sanz, coordinador de Izquierda Unida en Aragón, gracias por estar con nosotros. A vosotras y a vosotros.